Bienvenidos a la introducción de las Planner System. Las Planner System, como les comentaba, es una metodología que traducida al español se llama el último planificador. Tiene algunas bases y algunas características que nos van a ayudar a entender este proceso de Lean Construction y cómo su implementación en las empresas va a generar valor, cambiando la forma en la que nosotros programamos nuestra obra. Entonces, una de las características principales es que mejora sustancialmente el incremento y la productividad en la construcción. ¿Mediante qué? Mediante el cumplimiento de las actividades. Entonces lo que pasa normalmente en la construcción es que tenemos un cronograma de obra que normalmente no cumplimos, que siempre tenemos unos retrasos. Entonces la idea que nosotros tenemos desde la parte de las planner es hacer lo que nos proponemos, y es cumplir las actividades que están presupuestadas a partir de una buena planeación y programación de obra. Entonces otra de las características es utilizar los recursos de forma adecuada. Entonces según lo que hemos aprendido en este curso, es agregar valor, reducir al máximo las pérdidas, y a partir de ahí pues que ese flujo durante la cadena de valor de la construcción pues sea mucho más eficiente. Eso que nos permite pues reducir lo que anteriormente hemos hablado, reducir los costos, reducir los plazos, reducir los tiempos los cuales nosotros ejecutamos nuestra obra, y de esta manera ser mucho más eficientes. Y lo tercero es trabajar en alianzas. Esta metodología está basada principalmente en la colaboración entre los stakeholders. Entonces es necesario pues que las personas se comuniquen, que dialoguen, que tengan realmente una metodología de trabajo colaborativo, y a partir de ahí se basan las Planner. Entonces esta metodología, ¿dónde surgió? Fue desarrollada por Glenn Ballard y Howell. Estos son los fundadores asimismo del Lean Construction Institute, y ellos fundaron las bases. Entonces fundaron las bases. También Lauri Koskela nos ayudó, que fundó la teoría principal de Lean Construction, y después las Planner fue introducida en la parte de Lean Construction y se complementaban muy bien. Entonces aquí también quiero dejar algo claro. Lean Construction es mucho más que las Planner. Las Planner es una herramienta que nos ayuda en la programación de obra. Sin embargo, en momentos nosotros lo único que aplicamos es las Planner. Entonces tenemos que saber que esta es una herramienta muy poderosa, incluso podría decirse que es la piedra angular de toda la parte de Lean Construction, pero debemos implementar otro tipo de cosas que también van a ser de mucha ayuda. Entonces ya lo vimos, la filosofía de gestión del Kaizen, también metodologías que nos van a ayudar como las 5 S, los 5 por qué, el diagrama de Chicago. Entonces es la unión de las herramientas, de las metodologías, las que nos van a fortalecer mucho en una implementación de Lean Construction. Entonces aquí quiero empezar con esto, y es entender qué es el control. Nosotros necesitamos controlar nuestras actividades de construcción para generar el valor agregado deseado. Entonces es nosotros tener un futuro deseado, entender cuáles son las variaciones y lo que tenemos entre lo planeado y lo real. Entonces podemos ver en la imagen cómo en Los Simpson, esta viene de Los Simpson. Entonces, como en Los Simpson, ellos intentaron hacer un asador. ¿Cómo debía quedar? Quedaron, las hiladas de mampostería quedaban bien, el asador pues que quedaba en perfectas condiciones, pero lo real, cuando fueron a construirlo, pues quedaba totalmente diferente. Entonces aquí llega una pregunta. Realmente cuando nosotros ejecutamos nuestros proyectos de construcción, ¿estamos haciendo lo que realmente planeamos o simplemente estamos ejecutando lo que podemos? Porque en muchas ocasiones pues tenemos una idealización del plan de construcción, pero cuando vamos a ver la realidad, o no tenemos los materiales o no tenemos las personas idóneas para llevar a cabo ese plan. Entonces puede haber una gran diferencia entre lo real y lo planeado. Entonces este es uno de los principios de las Planner, pues tratar de que lo real sea igual a lo planeado. ¿Esto de dónde viene? ¿Cuál es como su síntesis y su tesis principal? Es entender pues que nosotros debemos cumplir esas actividades mediante la disminución de la incertidumbre. Nosotros siempre en nuestros proyectos de construcción vamos a manejar un grado de incertidumbre, pero ese grado puede disminuir ostensiblemente si nosotros planeamos bien, si tenemos bien presupuestadas nuestras actividades, si tenemos un cronograma adecuado que se ajuste a los rendimientos de obra. Entonces, de acuerdo a esto, deberíamos garantizar la disminución de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque va a haber puntos en que nosotros no sepamos qué camino tomar, y eso pues es caldo de cultivo para tener obras mal ejecutadas. Entonces los problemas de construcción, errores constructivos, plazos por fuera de lo proyectado. Entonces son múltiples problemas que se podrían a partir de una mala planeación. Entonces es importante
pues que nosotros dentro de ese esquema pues tengamos una buena planeación y reduzcamos la incertidumbre. ¿Por qué? Porque como en la imagen lo vemos, pues hay momentos en los que no tenemos un camino, y si nosotros hicimos una adecuada planeación, pues es probable que nosotros sepamos qué decisión tomar cuando tengamos esas decisiones importantes. Entonces aquí vemos esta figura, digamos es una de las más importantes para entender el poder y la capacidad que tiene las Planner para ayudarnos en nuestros proyectos. Nosotros nos comprometemos a hacer mucho menos, a hacer digamos ese porcentaje azul, que podría ser un 50%, pero después de ese 50% estamos haciendo algo menos, de ese 100% estamos haciendo aproximadamente un 30 o un 20%, entonces estamos perdiendo mucho potencial porque hay una gran brecha entre lo que nosotros hacemos realmente en la construcción y lo que deberíamos estar haciendo. Ahí es donde estamos también perdiendo tiempo, estamos teniendo ineficiencias y de esa forma pues estamos perdiendo valor agregado. Entonces los planes van cambiando a medida que las incertidumbres aumentan, a medida que la planeación es inconsistente, entonces toca tratar de reducir esa brecha. Lo más importante acá es que de acuerdo a la planeación pues hay una planeación distinta a lo que se había planeado inicialmente. Entonces nosotros habíamos planeado hacer digamos ese 100%, pero resultamos haciendo ese 20-30%, que pues es digamos es una brecha, es algo que nosotros debemos tratar de cerrar, porque pues si nos comprometemos al 100 y tenemos la capacidad, pues tenemos que tratar de cumplir ese 100 y no simplemente conformarnos con unos rendimientos pues mucho inferiores. Lo que pasa, digamos, en otra de las cosas es las medidas de control. Nosotros no tenemos unas medidas de control adecuadas, probablemente es porque desde el principio planeamos lo que no es. Pronto estamos superando nuestras expectativas, superando nuestras capacidades de ejecución y entonces siempre cumplimos. Si nosotros tenemos un plan desde el primer momento que no es acorde a la realidad, pues obviamente vamos a llegar a la ejecución y siempre vamos a tener problemas. Entonces lo primero es entender pues qué podemos hacer, qué deberíamos hacer, entonces de esa manera tratar de entender que esas dos cosas las conciliemos. Entonces, ¿qué pasa en una buena planeación? Cuando nosotros tenemos una planeación mucho mejor, va a pasar algo del estilo. Y lo que hacemos, pues está en consonancia. Entonces las tres cosas, digamos, de esos círculos, pues que sean igual. Entonces, si yo lo puedo hacer, si yo me comprometo, pues es lo que definitivamente voy a ejecutar. Y de esa manera, pues nosotros vamos a considerar que pues, las Planner, desde su visión integral, pues nos va a permitir alcanzar esos rendimientos de obra esperados mediante una buena planeación. Les digo, no es suponer de más, es suponer lo que podemos hacer, comprometernos a lo que no podemos hacer y hacer lo que nos prometimos a ejecutar. Entonces ese es digamos como el rompimiento de paradigmas que tenemos que hacer, y es siempre pues tratar de hacerlo en la medida justa, identificar nosotros los rendimientos de obra, verificar que las personas estén comprometidas y que luchen por lograr ese objetivo semana a semana, y de esta manera pues vamos a lograr estos resultados esperados con las Planner. Entonces aquí lo que les está comentando, aquí hay un caso digamos de incertidumbre. Cuando nosotros tenemos una incertidumbre entre esas actividades, pues va a quedar siempre ese gap entre digamos esos dos círculos. Y de esta manera, como les digo, es importante que nosotros tengamos en cuenta que la implementación de las Planner pues vamos a poner en unión esas tres cosas, y pues que definitivamente lo que debería hacerse, si ahora y se puede, pues va a hacer lo mismo. Y acá hay digamos como unas claves para entender qué necesitamos para la implementación de las Planner. Es entender pues que la implementación de las Planner es una herramienta, no es difícil, es una herramienta sencilla, pero pues debe tener un alto grado de involucramiento de las personas, que las personas sinceramente estén involucradas, que estén comprometidas con el proyecto, que entiendan las necesidades de tener unos ideales comunes y de que todos estamos en el mismo barco y que estamos trabajando por unos ideales parecidos. Porque lo que les digo, cuando una persona entra a un proyecto, es todos a remar en el mismo sentido y no islas individuales, que han sido uno de los grandes errores de la construcción. Que nosotros tenemos islas, grandes islas, cada uno trabaja por, digamos, por su utilidad o por, digamos, por sus preferencias, y entonces pues digamos que la obra tiene grandes brechas de calidad, de rendimiento, digamos de tiempos de ejecución, y de esa manera pues lo que nosotros tratemos de hacer es tratar de solucionarlo. Entonces con las Planner pues que la gente esté involucrada, que realmente sepa para qué es, y pues que sepan que están en pro de un proyecto. Y lo último es que su metodología pues se basa en diferentes tipos de planeaciones, en planeaciones intermedias y semanales, y también de un plan maestro. Entonces en las próximas diapositivas pues vamos a conocer mucho más acerca de esto. Entonces los espero en un próximo video y espero que les haya gustado.